¿Qué tal? Yo soy Don Ortiz Velázquez, estudiante de fisioterapia de la Universidad Politécnica de Pachuca. Esta ocasión vamos a ver lo que son heridas y hemorragias y sus primeros auxilios. Como principal vamos a tener su definición de heridas. ¿Qué son las heridas? Va a ser la pérdida de la continuidad de la piel o mucosas a consecuencia de un traumatismo. En las heridas pueden ser involucrados lo que es el tejido subcutáneo, vasos sanguíneos, nervios, tejido epitelial, músculo y hueso. Lo que es la hemorragia va a ser lo que es la salida de sangre del sistema circulatorio a su exterior, que esto va a ser a causa de la ruptura de un vaso, debido ya sea de una forma espontánea o a causa de un traumatismo. En los mecanismos de heridas y hemorragias se va a dividir en dos partes. Como principal vamos a tener lo que es de acuerdo al daño de tejido, puede ser abierta o cerrada, simple o compleja. El siguiente es de acuerdo a su agente causal, puede ser por abrasión, laceración, punzante, incisiva, en algunos casos también avulsiva y amputación. Tenemos lo que es la herida punzante, la cual va a ser en forma de punto y va a predominar la profundidad sobre la superficie. Este tipo de heridas son causadas por objetos puntiagudos. Un ejemplo, tenemos un clavo o un desarmador con punta. Este tipo de heridas son de una escasa hemorragia. El orificio de entrada no es muy notorio y presenta un peligro inminente de infección. Lo que es la herida cortante o incisiva va a ser de una forma lineal, con bordes perfectos o limpios, entre otras palabras. Este tipo de herida va a predominar la superficie sobre la profundidad, de lo cual este tipo de heridas son causadas por objetos con filo, como por ejemplo cuchillos, navajas o vidrios. En el sangrado llega a ser escaso, algunos otros son abundantes o regulares o moderados. Las heridas contusas van a ser de bordes irregulares o aplastados. Son de escasa hemorragia, son causadas por objetos considerables. Con esto van a presentar lo que es dolor y un hematoma. En lo que son las heridas lacerantes, van a ser de forma irregular y esto va a preceder lo que es la profundidad sobre la superficie, de lo cual son causadas por objetos dentados. Un ejemplo, serrucho, una sierra o cegueta en algunos casos. También llega a ser con el rallador de queso. Son de una escasa hemorragia y presentan lo que es dolor y ardor. Lo que son nuestras heridas abrasivas o también conocidas como raspaduras van a ser de una forma muy irregular. En algunos casos existe lo que es la pérdida del tejido de la capa superficial de la piel, de lo cual va a presentar dolor, ardor y una hemorragia escasa. Este tipo de heridas son causadas por una caída en movimiento. Lo que son las hemorragias se va a dividir en dos partes, lo que es la hemorragia interna, que va a ser la ruptura del vaso sanguíneo en el interior de la piel, y la hemorragia externa, que va a ser la ruptura de los vasos sanguíneos a través de la piel. Generalmente va a ser producida por lo que son las heridas abiertas. De acuerdo a según su vaso sanguíneo, vamos a tener como principal lo que es nuestra hemorragia capilar. La hemorragia capilar va a ser la más frecuente, la más común, pero va a ser de menos gravedad. Esta hemorragia va a salir sin fuerza o presión sanguínea. Después tenemos lo que es la hemorragia venosa, la cual va a haber más abundancia y va a ser causada por una lesión o abertura de una vena. Este tipo de hemorragia sale de igual manera sin fuerza o presión sanguínea. Lo que es nuestra hemorragia arterial va a ser causada por una lesión o apertura de la arteria. Este tipo de hemorragia, si no se trata o se le da la atención requerida en el tiempo adecuado, puede la persona llegar a lo que es la pérdida de su vida. Ese tipo de hemorragia sí sale con mucha presión, mucha frecuencia sanguínea. Lo que es de acuerdo a su clasificación de las heridas, lo que son las heridas abiertas, va a tener un gran umbral en estos aspectos o probabilidad de infección. Este tipo de heridas, claro, lo tenemos, va a ser la separación de los tejidos blandos. En lo que son nuestras heridas cerradas, van a ser causadas por un golpe, y en estas no vamos a tener la visibilidad o va a estar expuesto lo que va a ser la apertura de los tejidos blandos. En lo que son las heridas simples, van a involucrar solo dos tejidos, cutáneo y subcutáneo. En las heridas complejas van a involucrar tres, cutáneo, subcutáneo y muscular.
En estos casos tienden a ser extensas, profundas y de una hemorragia abundante. En lo que son nuestras heridas punzantes se va a dividir en 4 puntos. Número 1, los objetos que van a ser los causantes de esta herida. Estos objetos, de acuerdo a los anteriores que vimos, vamos a agregar lo que es el picayelo. En el segundo punto vamos a tener su profundidad de la herida, que esta va a ser variable, de lo cual pues va a ser solamente un punto. Y va a tener una hemorragia interna, eso lo vamos a tener como un tercer punto. El cuarto punto va a ser en caso de que sea en la parte visceral, lo vamos a catalogar como peritonitis. ¿Qué tal? Ahora vamos a proseguir con lo que son nuestras heridas, de acuerdo a como lo vimos anteriormente, solo que ahora lo vamos a ver de una forma más explícita todavía. Ok, la principal van a ser nuestras heridas cortantes o incisivas. Como vimos anteriormente, son causadas por instrumentos con filo, con bordes irregulares, una hemorragia escasa, en otros casos moderada, y hay casos que llega a ser abundante. Este tipo de heridas, que son causadas por los objetos con filo, puede llegar a afectar lo que es el músculo, tendones, o en algunos casos hasta nervios. Si hacemos una mezcla de heridas punzantes y cortantes, vamos a tener lo que es nuestra herida punzocortante producida por objetos con punta y filo, de bordes irregulares. Su profundidad va a ser muy variable, va a ser sangrante y dolorosa. En estos aspectos se debe de cuidar mucho a la persona, ya que podría llegar a sufrir lo que es una muerte por hemorragia, dependiendo de la profundidad de la herida. Después tenemos lo que son nuestras heridas contusas, van a ser causadas por golpes con objetos sólidos. No hay una forma específica, ya que todo objeto es variable, no tiene una figura como tal. Entonces, en este aspecto, cuando el objeto se llega a romper, puede llegar a contener lo que son los cuerpos extraños donde haya sido el impacto o el golpe, ya que se dejan fragmentos en algunas circunstancias. Las heridas lacerantes van a ser causadas por instrumentos sin filo de una superficie plana. Sus bordes van a ser irregulares y van a producir un desgarramiento de la piel y en algunos casos hasta músculo. Lo que son nuestras abrasiones o escoriaciones, vulgarmente también lo conocen como raspones en estos casos o raspaduras, van a ser causadas por la fricción o rozamiento de la piel con las superficies ásperas, en especial en las superficies ásperas, ya que la capa más superficial de la piel va a ser la afectada. En la que son nuestras heridas abulsivas, va a ser una lesión con desgarro que va a separar y destruir el tejido de la piel, y en algunos casos también llega a ser con el tejido muscular. Su sangrado o hemorragia va a ser abundante en estos casos. Okay. Ahora tenemos lo que son nuestras heridas especiales. En un caso muy especial van a ser las amputaciones, ya que va a ser la pérdida de una parte del cuerpo o una extremidad en algunos casos. Después tenemos lo que son que se les nombran mayugaduras, que van a ser lesiones causadas al golpear o comprimir una parte del cuerpo, sin producir una herida exterior en estos casos, y ya se les nombra como una equimosis. Ahora proseguimos con lo que son nuestras hemorragias, que va a ser nuestra salida de sangre incontrolada de cualquier vaso sanguíneo en cualquier área del cuerpo, venas, arterias y capilares. En nuestras hemorragias internas, la sangre no va a salir al exterior, va a quedar retenida en el interior del organismo en alguna cavidad del cuerpo. En lo que son nuestras heridas externas, va a ser nuestra salida de sangre hacia el exterior del cuerpo a través de una herida siendo visualizada. Va a estar expuesto para que pueda salir toda esa sangre. Lo que es nuestra hemorragia mixta, o en algunos casos procedente de orificios naturales, si lo pueden ver así, lo que vamos a tener tres, en este caso tres nada más, que va a ser la principal, la otorragia, que va a ser desde el conducto auditivo. Después tenemos la epistaxis, que va a ser desde las fosas nasales, y la gingivorrea, que va a ser desde la boca. En algunos casos llega a ser desde lo que son las encías dentales. Después, de acuerdo según su procedencia en estos casos, cuando es arterial, su salida va a ser de manera intermitente.
Y de acuerdo a esto va a ser su salida es al compás del pulso, que en algunos casos va a ser un salto rítmico y con fuerza, bastante fuerza. Y su tonalidad va a ser de un rojo brillante, muy fuerte, ese color rojo. Y la sangre venosa va a ser de un color rojo oscura. No, su salida es continua, pero va a ser escasa. Y en algunos casos sí hay abundante cantidad de sangre. Y brota sin fuerza, sin presión sanguínea en estos casos. Ok, cuando tenemos desde lo que es la parte capilar, va a comprometer lo que son solamente los vasos sanguíneos superficiales, de lo que se va a encargar de irrigar la piel, y va a ser de una forma muy pequeña los puntos sangrantes. De hecho, no sé si se hayan llegado a picar con una aguja, y es un ejemplo más simple porque solo salen gotitas insignificantes y esto ya va a ser una hemorragia leve. ¿Qué tal? Ahora proseguimos con lo que son los primeros auxilios en heridas y hemorragias. Para lo que son las heridas abiertas, vamos a tener 6 pasos. Número 1, exponer la herida. ¿A qué vamos con esto? Va a ser retirar las prendas del área donde está afectada de alguna extremidad, sin causar lesión o llegar a agraviar más la situación de la persona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cortando con las tijeras la parte de tela para poder retirar y tener expuesta lo que es la herida abierta. Número 2 va a ser limpiar de manera superficial la herida. No vamos a limpiar la herida, no, solo va a ser de forma superficial, retirando piedritas, objetos extraños que pudiesen lesionar más. Si ese objeto extraño está profundo, no se retira, se deja ahí. Como punto número 3 vamos a tener que es el control de la hemorragia. Cuando es en alguna extremidad, tenemos que aplicar presión y elevar esa extremidad para que no se convierta en un desangramiento. Como punto número 4 tenemos lo que es prevenir la contaminación adicional. En este caso es usar apósitos estériles o prendas que estén lo más limpios posibles para evitar posibles infecciones. Lo que es el punto 5 y 6 va a ser mantener a la persona en calma y en reposo, ya que los movimientos aumentan la circulación, entonces se puede convertir en una hemorragia, ¿vale? Entonces es importante mantener a la persona en calma y que no se esté moviendo bruscamente, ya que esto ayudaría entonces a que no muera por desangrarse o una pérdida mayor de sangre. Okay, ahora proseguimos con lo que son los primeros auxilios de las hemorragias internas. ¿Qué es lo que debemos hacer en estos casos? Número 1, va a hacer nuestra valoración de ABC. Número 2, va a ser aflojar las prendas que estén muy ajustadas. Número 3, deberemos de verificar si es que la persona llegase a vomitar. Número 4, abrigar a la persona para que no tenga una disminución de su temperatura. Y número 5, va a ser llamar a los números de emergencia y en dado caso va a ser trasladarlo al centro de atención más cercano. En el caso de las heridas abrasivas, es recomendable de que sea lavada con agua, simplemente agua, no echarle jabón, agua oxigenada o en algunos casos alcohol, algún tipo de químico extra, porque podríamos ocasionar algún tipo de infección, ya que la herida es superficial, más profunda, no hay ningún problema en estos aspectos de que se pueda ocasionar algo más grave. En los casos de lo que son las heridas, ya sea abiertas o cerradas, lo principal, en las heridas abiertas debemos de retirar lo que son los objetos superficiales, piedritas que estén lastimando, si el vidrio o el objeto cortante o punzocortante que causó la herida o haya sido la abertura de ella, si está superficial se retira, si está profundo no se retira el objeto. Y lo que se debe hacer en estos casos, ya sea envolverlo con algún tipo de gasa a los lados sin tocar el objeto punzocortante,
Si en caso de que se pueda retirar, lo vamos a limpiar con algún trapo lo más limpio que se pueda o que tengamos, y enjuagar la herida con agua, solamente agua. En el caso de lo que es la herida cerrada, que es a causa de un impacto, ya sea colocar hielo o simplemente agua fría del grifo, no agua destilada o en ese tipo de aspectos. En el caso de una herida causada por un objeto punzante, es lo que debemos hacer en estos casos, ya que tenemos una extremidad, una parte de su mano agarrada o adherida al objeto. Lo que debemos hacer principalmente es limpiarla con agua y intentar llevarlo con todo y la pieza completa a un centro de atención donde le puedan brindar el apoyo y el tratamiento adecuado para poder retirar el objeto. Hay que también debe ser con delicadeza, porque en estos casos también está afectando lo que es la parte ósea de los huesos de los falanges de la mano. Entonces, para evitar alguna infección, en el caso de que sea una circunstancia de alto riesgo y no tengamos una forma de poder llevar a la persona malherida a un centro de atención, sería retirar el objeto y hacerle compresión, una venda, una gasa, y llevarla al lugar más cercano donde le puedan brindar esa atención requerida y no tenga la pérdida de su extremidad la persona afectada. En las circunstancias cuando se llega a tener la situación de una extremidad amputada, debemos de recoger esa parte de esa extremidad, si es que aún se encontrará completa, e introducirla en un pañuelo limpio, después en una bolsa, introducirlo en agua con hielo. Lo ideal es una temperatura de 4 grados centígrados. Para el uso del torniquete, este caso se va a ocupar solamente en situaciones de extremo riesgo, que en algunos casos es en la pérdida de algún miembro o extremidad, en algunos casos una parte de la extremidad, y se va a colocar lo que es el trapo. Vamos a utilizar un trapo, una gasa, una venda, algo que resista en estos aspectos. Vamos a colocar de 3 a 5 centímetros de distancia de donde está la hemorragia. Primero vamos a hacer un nudo. Después hacemos un segundo nudo, lo vamos a asegurar bien. Después con un cabo o algún objeto rígido que encontremos, que tengamos a la mano, lo vamos a utilizar de forma de palanca para empezar a dar vuelta. Vamos a ir apretando poco a poco hasta que la hemorragia deje de fluir, que empiece a ceder y que ya se corte el flujo sanguíneo. Esto lo vamos a ir, si existe lo que es la pura hemorragia y no hay pérdida de alguna parte de la extremidad, se va a aflojar cada 10 o 15 minutos. ¿Para qué? Para que siga habiendo ese flujo sanguíneo y no tengamos lo que es la pérdida de la otra parte de la extremidad y todavía tenga una mejor recuperación en el momento que llegue con los paramédicos y en algún centro de atención donde le puedan brindar lo que es el tratamiento adecuado a la persona. Cuando el torniquete, una vez que se tiene ya en posición, vamos a ocupar otro trozo de tela, lo vamos a fijar. Cuando es en el caso de una amputación, se ocupa esto para cortar el flujo sanguíneo. La importancia de estos temas, así como cualquier otro tema, es indispensable. En lo que es heridas y hemorragias, pues tenemos que tener los conocimientos, ya que también somos de la rama de medicina y no todas las personas tienen a su alcance la posibilidad de un lugar más cercano de un médico y puede llegar a nuestras manos una situación de estas, ya que son casos que suceden hasta caminando, en el área de trabajo, en la cocina, y son sin planear. Y no todas las personas tienen ese conocimiento de qué hacer en ese tipo de circunstancias. Hay personas que entran en pánico, otras que se desmayan con tan solo ver sangre. Entonces pocos tenemos ese atrevimiento de ser el primer respondiente y brindar los primeros auxilios de una manera lo más eficiente posible.
ya que son casos que luego tienes que hacerlo de manera rápida, porque la vida de esa persona está en juego. Y nosotros, siendo del área de la salud, no debemos de negar nuestros servicios a ninguna persona sin excepciones. Ya en dado caso ya será igual decisión de cada quien en esos aspectos, pero principalmente va a ser que nosotros brindemos nuestros servicios de la mejor manera posible, que sean 100% eficaces para este tipo de circunstancias, poder orientar a las personas qué es lo que deben de hacer con este tipo de circunstancias, ya cuando llegan a tener este tipo de experiencias, más que nada, y que no entren en pánico, que no se queden en estado de shock, o como dicen por ahí, congelados. Pero su importancia igual es de que en los incidentes es no darles alimentos ni el bolillo para el susto, como algunos otros se acostumbran, agua o automedicarlos, no, nada de eso. Entonces brindar esta parte esencial de los primeros auxilios y dejar lo demás en manos de gente profesional que le pueda brindar la atención requerida o más adecuada a la persona para que sí pueda volver a su vida cotidiana lo más pronto posible.